Estamos con el doctor José Antonio Galicia, con este profundísimo estudio de la nueva medicina germánica que, como vemos, no solamente abarca soluciones para el cáncer, ya hemos hablado de leucemia, de artritis, de esquizofrenia, de infinidad de consecuencias que el cuerpo humano, ese enigma tan grande que yo creo que nunca lo terminaremos de conocer ni de descubrir, y que todas estas leyes pues han arrojado luz en ya muchísimos casos, infinidad de vidas que pues después de haber probado pues todos los mecanismos tradicionales de la medicina ya conocida por usted y por nosotros, pues decidieron asomarse a este mundo y dar un poquito de esperanza con otra filosofía, con otro concepto de la vida. Y bueno, ya recorrimos las primeras 3 leyes en los anteriores segmentos y ahora en completa secuencia, José Antonio, pues te pedimos que nos platiques de la cuarta. Sí, Alex. La cuarta ley habla Hammer, que la enuncia como el sistema ontogenético de los microbios. Habla de la correlación que existe entre las diferentes capas embriológicas y los diferentes patógenos que conocemos, que hay una correlación simbiótica. Nosotros durante toda la historia de la medicina habíamos dicho que las bacterias, los virus, son los responsables de la enfermedad. Hoy se da cuenta Hammer que estos microbios, virus, bacterias, hongos, siempre van a estar presentes en la fase vagotónica o en la fase de curación. Que verdaderamente estos microbios son más que enemigos, son obreros, son barrenderos, son constructores, son destructores. ¿Tiene su función? Tienen una función. Él dice que cuando, por ejemplo, en el caso de un tumor de endodermo, existe la bacteria Mycobacteria tuberculosis, que manda al cerebro una orden para ir a degradar ese tumor. Y que cuando ha hecho ya su trabajo, lo manda a otro lugar donde no va a hacer daño. Y nosotros, veíamos esa parte de la enfermedad como la tuberculosis, que veíamos que la bacteria estaba destruyendo, hacía cavernas pulmonares, y le damos antibiótico, cuando en realidad estaba en una fase de destrucción, de quitar ese tejido excedente, ya no va a ser más problema y el paciente de todas maneras iba a estar en un equilibrio perfecto. Fíjate qué interesante, ahorita que hablas de virus y bacterias, la gente cuando oye esa palabra siempre dice, es el que me va a enfermar, es algo malo, es algo negativo, pero ahora con los grandes avances de la genética, el código genoma, autores como Matt Ridley, como Francis Collins, insisten muchísimo en que pues el Adán y Eva de la genética fue un virus y una bacteria que se pelearon y que ahí que comenzó toda la evolución. Entonces, virus y bacterias son parte de la vida y tienen sus funciones. Aquí lo estamos viendo, que tenemos que reabordar eso con otros ojos, ¿verdad? Quitar el prejuicio del tema. Sí, inclusive, se da cuenta que a la par que venimos evolucionando, pues también nuestros amigos, los microbios, siguen con esa correlación. Él se da cuenta que hay una correlación, la parte más antigua, que es el endodermo, y que está regido por el tronco cerebral, también una parte antigua de nuestra evolución del cerebro, está correlacionado con las micobacterias, también dentro del reino de lo más antiguo. Desde los genes, ¿no? Después, la parte de mesodermo está también en correlación con las bacterias, y la parte ectodérmica, la parte más nueva, con aquello que hemos encontrado como más reciente de los virus. Es decir, hay una correlación. Sí. Y que dice, en caso de que estos virus existan, porque aseguramos que existen virus, y lo digo hoy que va a ser tema de otra plática, hasta el día de hoy no se ha hecho evidente el descubrimiento del VIH. No hay una foto, no hay una prueba científica de que exista. Lo digo porque le han entrevistado a Roberto Gallo y a Luc Montagnier,
co-descubridores, y él dice, es que yo pensé que Luke lo había aislado. Y Luke le dice, es que yo pensé que Roberto lo había aislado. Entonces, ¿es una inferencia más que un descubrimiento o qué? No existe una prueba fidedigna de la existencia del virus del VIH. Ya tendremos tela de donde cortar. Y entonces el doctor Hammer dice, en dado caso que existan los virus, las bacterias y los hongos son apatógenos, no son responsables de la enfermedad. Estos siempre van a estar en la fase caliente, en la fase vagotónica, y van a ser restauradores. En caso del ectodermo, del virus, van a ser constructores, van a tener efectos recordativos, y en caso de los micobacterias, bacterias, van a destruir tejido, van a barrer, van a quitar ese tejido excedente. Y una vez que termine esa fase vagotónica, el cerebro manda una orden y los deja en un área donde no más presencia va a estar. Qué impresionante es todo esto que estamos escuchando, todos estos actores de la vida que están dentro de nosotros, que ni nos lo imaginamos, pero que llevan todos sus papeles, cada uno perfectamente definidos, como si tuvieran un director que los estuviera diciendo en qué momento entran y en qué momento salen. Impresionante. Lo acabas de decir claro. La historia de la medicina perdió el sentido de la importancia del cerebro. La desconectó. Nada absolutamente pasa algo si no es a través del cerebro. Y perdimos que existía una conexión entre el alma, entre la psique, entre el cerebro y el órgano. Y que esta sincronía perfecta no es indivisible. Que una va de alguna manera a actuar en sincronía con la otra. Él se da cuenta que cuando el conflicto está activo, el círculo, en el foco de Hammer, también está activo, está evidenciable, y entra un programa y el órgano, acordémonos que puede haber un paro en la función, puede haber un crecimiento o puede haber una disminución. Y esta actúan al unísono. Y que cuando resuelves el conflicto, aquí hay un edema en el cerebro restaurando aquellas conexiones que se perdieron, y en el órgano hay si hubo un aumento, ahora va a haber una reducción o para de crecer. Si hubo una pérdida de la función, vuelve a funcionar, una función de una parálisis, y si hay una disminución, ahora aumenta. Y todo perfectamente en sincronía. Vamos a pensar que todo esto son como una orquesta sinfónica donde están todos los músicos tocando y el director de la orquesta es el cerebro, nada más que si no tiene la partitura, que en este caso serían las leyes de la nueva medicina germánica, pues no podría organizar que toquen la quinta sinfonía en su tiempo y forma, y entonces estamos haciendo unos sonidos horribles y desaprovechando esas enormes posibilidades que la orquesta nos daría. ¿Sería una metáfora que se aplicaría? Una metáfora sería en ese sentido, pero donde el médico no estuviera entendiendo que esta sinfonía cuarta de Beethoven es la más preciosa y la más hermosa, que se está tocando como un programa especial e inteligente que la madre naturaleza nos dota y que nos permite tener como un salvavidas, como para emerger de esa situación estresante y que podamos salir. Bueno, pues ahí está un reto fantástico para tratar de entender. Fíjate que la etimología de la palabra symphony quiere decir acuerdo. Entonces, cuando están en desacuerdo todas estas cosas de las que nos estás platicando, pues hay enfermedad, y si logramos el acuerdo o el symphony, pues regresa la armonía perdida, ¿no? Yo creo que por ahí vamos encontrando una similitud entre la música y la nueva medicina. Fíjate que te adelanto un poquito, ya actualmente hay un autor, en este momento no recuerdo, donde efectivamente está haciendo música en base a las 5 leyes de la nueva medicina y que permite entrar en sincronía o en armonía muchas funciones. Es algo interesante que se está haciendo. Y fíjate que la música tiene el pentagrama, que está hecho a base de 5 barras, donde se ponen todas las notas, y aquí son 5 leyes. Qué coincidencias. Pero síganos platicando de esta cuarta ley, hombre, porque está interesantísima. Entonces nos damos cuenta que aquello que veíamos como patológico, de hecho, pues hemos creado toda una industria alrededor de estas infecciones, de estas bacterias. Hemos creado películas
que verdaderamente la Tierra puede haber epidemias a través de los virus. Y verdaderamente nos ha generado ya un temor latente ante una situación. El mejor ejemplo es la epidemia que no hubo tal, que casi se convierte en pandemia pero emocional, sobre el famoso virus porcino. Sí. ¿Cuántos años, cientos de años habíamos convivido y jamás se hizo presente aparentemente un virus, ¿no? Porcino. Se mueren mucho más gente de la gripe común ¿Sí? que de este virus. Pero se hizo toda una industria atrás de vacunas. ¿Sí? Se hizo un miedo impresionante. Pasa también el mismo tema con el virus aviar, donde matan miles para subirlos. O sea, todo esto se vuelve, te vas a dar cuenta, atrás de esto ya entran elementos de la economía ya inclusive, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una de las cosas que hacía el sistema, no quiero entrar en detalles, que obligaban a ponernos gel antibacterial como medida profiláctica para que no fuera tan grave este concepto de epidemia del virus del puerco, del porcino. Y yo les decía, bueno, yo aprendí en la escuela que el gel antibacterial es para bacterias, o sea, deshidrata las bacterias y ahí está. ¿Para qué lo usas? Para un virus. Pero todos creíamos y todos ponemos gel. O sea, la gente empieza a tener pánico y miedo de esa situación. Hay gente que enfermó más de miedo o de un conflicto de miedo por esa situación que por el propio concepto de enfermedad viral, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que esta cuarta ley nos permite entender que estos agentes se vuelven a patógenos a los ojos de entender cuál es su programa, cuál es su rol dentro del organismo, cuál es la función que está haciendo, y nos quitamos del miedo y del peligro que pudiera representar para nosotros un proceso infeccioso. Qué interesante. Y poca gente sabe en qué momento una epidemia se convierte en una pandemia. ¿Saben ustedes cuándo ocurre esto? Cuando les dan los osos panda. Eso es un chistorete. Oye, terminamos de platicar de la cuarta ley. ¿Cómo la podemos ya conceptualizar para poderla hacer nuestra 100%? Pues es sencillo. En realidad, por ejemplo, el que tengamos se me ocurre un fuego labial, ¿no? Okay. Y que si uno dice que el herpes bucal es el que está originando esa lesión, yo les diría que gracias a ese herpes se está reconstruyendo una disminución celular que nadie vio, y que por un conflicto de contacto ya está en su fase de reparación, no va a pasar a mayores. Que un tumor, de hecho, por ejemplo, tenemos el concepto de que en un proceso tumoral, cuando empieza un proceso de supuración, de degradación del tejido, pensamos equivocadamente que está en la fase final, que se va a morir, que se está echando a perder, pudriendo, perdón por la expresión, esa persona, y está en esa fase de restauración, de recuperación, de curación, a través de un mecanismo en el que llega la bacteria y degrada ese tumor. Entonces, lo que definitivamente nos falla a todos, conocedores y no conocedores, es la interpretación o el significado de lo que estamos viendo. Así es. Porque vemos una cosa y creemos que es algo y resulta que es otra completamente diferente. Sí. Entonces, la función de ustedes en la nueva medicina germánica es reinterpretar todo. Ahí se quita, yo creo que el 51% del pánico, sí, porque ya vemos que es otra cosa distinta. Y al apuntar y a ver una estrategia de pasos de acción, de todo lo que ya implicará, que ya nos lo dirás en el próximo segmento, bueno, entonces ya creo que la gente puede desde el principio ver la luz al final del túnel, ¿no? Sí. De entrada se le quita... Porque lo que asusta es estar perdido en el túnel y no ver la luz por ningún lado. Eso es el pánico de quien recibe ese veredicto, ese diagnóstico
cuasi criminal y con saña, porque eso es parte de lo que se debe de evitar, parte de lo que el médico que practica esta nueva medicina. Oye, una pregunta, ¿hay médicos tradicionales que son sádicos al decir las cosas? ¿Hay médicos que son sádicos? Al decir las cosas, o sea que pudiendo decirlas con más delicadeza las avientan de una manera muy, muy fea para sin afán de criticar, yo soy médico alópata y la verdad considero que sí. Sí, eso le interesa escuchar a nuestros amigos porque pues dicen, oiga, es que mi comadre fue y el doctor se lo dijo tan feo que se sintió peor. Vaya. Mira, te platico un caso de una paciente, no es mío, algún día a lo mejor te entrevistarás a este amigo, es un ginecólogo. Llegó la paciente y llegó así tapándose la boca y con un pánico, pero un verdadero pánico que traía en la cara, aterrada, y le dice el doctor, ¿qué tienes, mija? Dice, es que el doctor me dijo que tengo cáncer por todos lados y que si yo estornudo me muero. Parecen palabras tontas, pero a la paciente le pegaron tan profundo que la paciente verdaderamente llegaba aterrada, apanicada. Sí. Y se ríe, cae en la carcajada. Él se llama Felipe de Jesús Reyes Gil. Y le dice, mi hija, te acaban de cotorrear. Tú muévete, brinca, haz lo que quieras. No te vas a morir por un estornudo. ¿Qué terapéutica debe de haber sido esa risa después? Entonces, efectivamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Quitarle ese impronta, esa huella, yo le digo ese estigma que le dejan al paciente, a veces al paciente con VIH, ya no lo quiere tocar el médico, ya no se quiere acercar, ya lo ve señalado. Todo eso genera más su miedo, sus culpas, su tema de la sexualidad, qué hizo, qué no hizo, y todo eso, como le pega un nuevo conflicto, es como el paciente con VIH enferma. No enferma por ese llamado síndrome de inmunodeficiencia humana, que yo pongo en tela de juicio con mucho respeto. Si entendemos las 5 leyes de la nueva medicina, nos damos cuenta que los virus son apatógenos, nos damos cuenta que un evento altamente dramático, impactante, puede generar un programa, y nos damos cuenta que los llamados retrovirales, en realidad es una quimioterapia que muchas veces empieza a deteriorar al propio organismo. Entonces nos damos cuenta por qué está enfermo. Qué interesante. Y bueno, pues ahora sí tenemos ya que poner las bases de la conclusión, porque vamos con la quinta en nuestro próximo segmento. No hay quinto malo, y aquí pues vamos a ver ya redondeados todos los conceptos. En esta parte final, ¿algún último comentario que quisieras hacer de esta cuarta ley para dejarlo de preparativo para nuestro siguiente y último segmento? Claro. De entrada me gustaría tocar el tema de el rol que juegan las bacterias. Y es difícil lo que te voy a platicar, pero creo que debemos ya hoy en día poner en tela de juicio muchas de las cosas que se hacen. Uno de los temas es la ineficacia del tema de las vacunas. El quitarle al organismo la posibilidad de defenderse cuando yo te doy vacunas que resten esa capacidad bacteriana de deshacer tumores. Dice Hammer, de hecho, gracias a este concepto higienista de vacunación, hay gente que no puede deshacer sus tumores, pero que inteligente el cuerpo los encapsula y dejan de crecer. Entonces, va a haber gente que, gracias a este concepto de vacunación, que en realidad no entendíamos nada, ¿sí?, pues le va a quitar esa capacidad al cuerpo de responder ante una situación emergente, de restauración, de degradación, de limpieza del propio organismo. Impresionante. Somos un conjunto de equilibrios, de vasos comunicantes. Cuando arreglamos una, desarreglamos otra. Y ahora sí tenemos que tener la visión de conjunto y completa. Y para ello, pues, amigas y amigos, hacemos una
pequeñísima pausa y nos vamos a nuestro último segmento de la quinta ley de la nueva medicina germánica. Regresamos.